tienen este Consejo Interterritorial? ¿Qué es lo que va a proponer, don Fernando? Bueno, nosotros en principio a ese Consejo Interterritorial vamos a escuchar qué es lo que quiere trasladarnos el Ministerio de Sanidad y a pedir lo que llevamos pidiendo durante muchos meses, y es que haya criterios comunes para todas las comunidades autónomas, porque estamos en una situación, yo creo que roza incluso la indefensión, en el que estamos haciendo 17 guerras diferentes, cada comunidad autónoma implantando las medidas que sus expertos y sus técnicos les dicen que entienden que son las mejores para la situación epidemiológica de ese territorio, pero de nada sirve que en la región de Murcia se tome una decisión si no se toma la misma en Alicante, en Albacete o en Almería, por ponerle un ejemplo. Y eso es lo que vamos a pedir, que haya criterios comunes. Bueno, pero por ejemplo con los cierres perimetrales, quiero decir, no sé si usted es partidario de pedir ya un confinamiento corto, no tan duro como la otra vez, pero un confinamiento como está ocurriendo en otros países de Europa. ¿Es partidario? Nosotros estamos a disposición de lo que nos digan nuestros expertos y nuestros técnicos. Desde el principio de la pandemia en la región de Murcia, las decisiones que ha tomado el Gobierno han sido de la región de Murcia estrictamente las que nos han indicado los técnicos en epidemiología y los técnicos de salud pública. De momento lo que de ellos nos han dicho y lo que nos han trasladado es que de forma urgente tenemos que limitar los contactos sociales y los desplazamientos. Y por eso se ha realizado el cierre perimetral no solo de la región, sino de todos y cada uno de los municipios de la región de Murcia. Y también nos hemos limitado, hemos puesto restricciones en cuanto al número de personas para reunirse y también otras restricciones a la hostelería. En cuanto al confinamiento domiciliario, bueno, pues los propios expertos nos dicen que solo tendría sentido si es a nivel nacional. No tendría sentido que una comunidad autónoma se confinara en sus domicilios todas las personas, que bajasen la tasa, que a las 3 semanas abriesen la comunidad, y otras comunidades que no han hecho ese confinamiento domiciliario y no han controlado los contagios, pues tuviesen intercambio y libre movilidad. Por lo tanto, insistimos en que son decisiones que deben de tomarse a nivel nacional y que debe liderar el Ministerio y el Gobierno central, que no es otra cosa más que lo que está pasando en el resto de Europa, con Francia, con Alemania, Reino Unido, Portugal, y es sinceramente lo que echamos de menos y lo que creemos que es muy necesario en estos momentos. Pero hace muy poco, señor López Miras, lo que estábamos reclamando era autonomía de las autonomías, valga la redundancia, para tomar decisiones. Lo que siempre reclamábamos era cogobernanza, esto que decía mucho el Gobierno y el presidente Sánchez, cogobernanza, pero es que se ha pasado del blanco al negro sin pasar por una escala de grises que en todas circunstancias es deseable. Lo que nosotros reclamábamos es que si las comunidades autónomas tenemos las competencias en sanidad, qué mínimo que cuando se vaya a tomar una decisión se cuente y se coordine con las comunidades autónomas, porque el Ministerio de Sanidad tiene una escasísima capacidad asistencial. En realidad los que tratamos a los pacientes, los que los curamos, digamos, los que les prestamos esa asistencia sanitaria, somos las comunidades autónomas. La capacidad del Ministerio es limitada y lo que entendíamos es que, bueno, pues personas en sus despachos de los ministerios en Madrid, cuando tomasen decisiones que afectaban a la sanidad y a la cuestión asistencial de las comunidades autónomas, que hay mínimo que contar y tener una mínima colaboración y coordinación con aquellos que deben de aplicar esas medidas y sobre todo que están viendo sobre el terreno cuál es el impacto que están teniendo las medidas del Ministerio. Y es lo que hemos reivindicado desde el primer momento, cogobernanza, coordinación y colaboración, pero de eso a lavarse las manos, a estar ausente en la gestión de esta pandemia, como está haciendo el Gobierno central, me parece que hay un trecho. Pero podemos pasar de estar ausente a volver a un estado de alarma como el anterior, a decidir absolutamente todo desde el Ministerio. Sí, ¿y por qué no vamos a una fórmula que yo creo que es la deseable siempre, pero en situaciones tan críticas como la actual, desde luego es recomendable? ¿Por qué no se sientan en ese Consejo Interterritorial, ministro de Sanidad, todos los consejeros de Sanidad de las comunidades autónomas, todos los técnicos que tiene el Ministerio y las comunidades autónomas, que son grandes profesionales de la epidemiología, y llegan a criterios comunes? ¿Por qué tenemos que estar asistiendo en un momento tan crítico de nuestra historia y sobre todo para la vida de las personas y para su salud, cómo cada día nos levantamos con 17 propuestas diferentes que se hacen desde la mejor de las voluntades y siguiendo el criterio de los técnicos de cada una de las comunidades autónomas, pero que son excesivamente dispares para poder luchar contra un enemigo que es global, contra una pandemia? No tiene ningún sentido, una vez que se estableció, por ejemplo, que el uso de la mascarilla era obligatorio y que minimizaba mucho el riesgo de contagio,
que entre la primera comunidad autónoma que decretó el uso obligatorio y la última pasasen 37 días. Esto no es eficaz y desde luego esto no es eficiente ni útil para luchar contra un virus. Bueno, porque a lo mejor se está pensando más en cada uno, en su partido, su ideología, que realmente en lo que hay que atajar, que es la pandemia. ¿Todos unidos contra el virus o todos separados porque cada uno va a lo suyo? Claro, por eso creo que hay que centrar mucho las decisiones en ese consejo técnico, que tiene que ser eminentemente técnico. Por eso creo que tenemos que cortar ya esta deriva de decisiones un día del Gobierno central, cada día 7 decisiones o medidas o anuncios diferentes o peticiones de las comunidades autónomas. Vamos a dejar que la solución a una pandemia, que la situación a una crisis sanitaria la den los sanitarios. Vamos a, de verdad, poner en valor ese Consejo Interterritorial que tiene que estar, por supuesto, los titulares de cada Consejería de Sanidad con el Ministro de Sanidad, pero también que tiene que estar precedido de una ponencia técnica en la que son los técnicos de epidemiología los que establecen los criterios que debemos de seguir, y vamos a implantar criterios comunes. Si es que se pueden establecer criterios comunes, aunque la situación epidemiológica de cada comunidad autónoma sea diferente, claro, se puede establecer una tabla de criterios según es que ese es el asunto. Cuáles sean los datos de cada comunidad, qué medidas aplicar, por ejemplo. Pero eso va a dar certidumbre a mucha gente que ahora mismo tiene dudas y miedo. Eso es el asunto. Hoy, por cierto, La Verdad, su periódico La Verdad de Murcia, publica que los médicos de la región denuncian descoordinación y retrasos en el rastreo. ¿Le faltan recursos? ¿Cuál es el problema o cómo lo ve usted? No, nosotros ahora mismo en la región de Murcia contamos con 400 rastreadores. De esos 400, 100 son del Ejército, son de las Fuerzas Armadas. Según la Organización Mundial de la Salud, se recomienda un rastreador cada 5.000 habitantes. Es decir, en la región de Murcia recomendarían unos 270 rastreadores. Nosotros tenemos 400. Ahora lo que estamos haciendo es cambiar, digamos, la forma de rastreo. Antes el rastreo se estaba siguiendo desde los propios centros de salud, los propios médicos, los propios enfermeros estaban haciendo ese rastreo y lo compaginaban con sus labores asistenciales. Debido a la evolución de la pandemia y el aumento de los contagios, la presión en los centros de salud es elevada, los médicos y los enfermeros ya no tienen capacidad de poder dedicarse a las dos cuestiones, al rastreo y a la capacidad asistencial, y entonces hemos sacado de los centros de salud ese rastreo y se ha llevado exclusivamente a personal de salud pública y del Ejército. Bueno, eso está bien. Entonces, ¿por qué le critican los médicos si ustedes tienen más rastreadores que la media razonable? Pues habría que preguntar a quien ha hecho, a una persona de una sociedad de medicina que ha hecho esas declaraciones, las cuales yo respeto, pero también le digo los datos objetivos, que tenemos 400 rastreadores y estamos 130 por encima de lo que recomendaría la Organización Mundial de la Salud. Pues don Fernando López Miras, bueno, vamos a ver qué pasa hoy en el interterritorial y si llegan ustedes a algún acuerdo antes de que los ciudadanos entren en esa desesperanza a veces, pensando que aquí hay un caos y que cada uno tenemos que empezar a protegernos por nosotros mismos. Muchísimas gracias, don Fernando.